Buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Cruz, trabajo en Innova Solutions. Hoy vamos a presentar el webinar titulado Mejores prácticas para el cumplimiento de políticas en la empresa en Teams. El día de hoy nuestro expositor es Sergio Romero, quien posee amplia experiencia en tecnología y servicios en la nube. Seguramente algunos de ustedes se conectan por primera vez a un webinar de Innova Solutions. Es un placer tenerlos aquí. Nuestro compromiso y pasión es trasladar a clientes todas las novedades de Microsoft y dar a conocer todas las funcionalidades de los productos y soluciones que ofrecemos. Innova Solutions ha hecho de esto su objetivo desde el 2009 y hoy seguimos haciéndolo en diferentes latitudes. Estamos presentes en Puerto Rico, el Caribe, algunos países de Centroamérica y Ecuador. Día a día ayudamos a clientes a implementar, mantener y utilizar nuevas tecnologías. Nuestro énfasis en el SaaS, software como servicio, y los servicios de la nube han sido reconocidos por Microsoft en sus premios Microsoft Inspire año a año. Pero la tecnología no es solo aportar soluciones el uso debe ser regulado de tal forma que sirva no solo para el propósito para el que esto ha sido implementado, sino que al mismo tiempo ese uso se haga en torno a las políticas que la empresa o institución ha diseñado. Le doy el paso para que comencemos con el webinar de hoy a Sergio. Adelante, Sergio, por favor. Hola con todos, buenos días. Entonces estamos pensando hacer una sesión cortita de unos 30 minutos. Espero no pasarme de ese tiempo. Y luego al final, si ustedes quieren, vamos a contestar algunas preguntas. Si ustedes gustan en el transcurso del webinar, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas para hacer las preguntas. Algunas las responderemos durante el webinar de forma interna o algunas las contestaremos al final de la sesión como tal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Sergio Romero. Yo trabajo como consultor técnico en Innova Solutions. Trabajo principalmente en los temas de diseño, arquitectura, implementación de soluciones de Microsoft, principalmente plataformas en la nube, como Microsoft Office 365 y sistemas servidores de Microsoft también. Soy un capacitador certificado Microsoft. Algunas personas que me conocen por diferentes cursos de Office 365, pues yo les he ayudado con algunos temas de implementaciones, a veces temas de asesoría. Y ya desde el año pasado soy PMP, entonces estoy un poquito enforzando el tema de, gestión de proyectos como tal. Lo que queríamos hablar de este webinar es un poquito de la gobernanza de Teams, porque ahora que existe la emergencia sanitaria, las empresas están viendo el uso de Teams y están inculcando a sus usuarios que utilicen esta herramienta para diferentes escenarios. Y con el uso de Teams se han dado cuenta que se empieza un poquito a descontrolar la información, la creación de equipos, los chats, empieza un poquito a diversificar las formas de compartición de archivos y se empieza a perder un poquito el control de toda esa información. Entonces la idea de este webinar es un poquito guiarles en los temas que se pueden implementar para un poquito volver a ganar el control de la información. Entonces, ¿cómo empieza todo? Cuando yo estoy trabajando en Teams, ustedes saben, pueden utilizar el chat, pero también pueden utilizar la parte de equipos, ¿sí? Un equipo de Teams es un espacio de colaboración donde yo tengo una conversación pública, yo tengo archivos que puedo compartir con el grupo y todo esto aquí se mantiene en un ambiente cerrado con permiso solo para los integrantes del equipo. Pero al crear un equipo en Teams se crean algunas cosas, ¿sí? Primero que nada se crea un equipo. Este equipo es el que me permite tener una ventana de conversación, me permite integrar varios temas. Pero también se crea por detrás un grupo de Office 365. Entonces, un grupo de Office 365 es un grupo de usuarios. Los usuarios que por defecto tienen permisos de escritura y lectura en los elementos de este grupo. Y crea por detrás del grupo de Office 365 algunas cosas adicionales. Por ejemplo, se crea un buzón y un calendario de Exchange. De todas las conversaciones de este grupo se almacenan en un buzón, ¿sí? Un buzón que tiene una dirección, nombre de usuario, @dominio. Y un calendario de Exchange, es decir, tiene la posibilidad de almacenar una agenda. Dentro del grupo de Office 365, que lo crea un equipo de Teams, también se crea un sitio de SharePoint. Es decir, dentro de este sitio de SharePoint van a haber carpetas, subcarpetas, archivos. Dentro de este sitio de SharePoint pueden haber listas, pueden haber configuración de permisos adicionales.
y también tiene un bloc de notas o un archivo de OneNote, es decir, los blocs de notas que se utilizan dentro del sitio se los puede utilizar utilizando el OneNote que viene dentro del sitio de SharePoint, que está dentro del grupo 235, que está a su vez dentro de un equipo de Teams. Los equipos de Teams no son las únicas cosas o no son las únicas soluciones que crean un grupo de Office 365 por detrás. Si yo alguna vez he trabajado con Planner en Office 365, al momento de crear un nuevo plan, por detrás se genera un grupo de Office 365. Y si yo he trabajado con, por ejemplo, Power BI y quiero crear un espacio de trabajo de Power BI crea por detrás un grupo de Office 365. Y asimismo, hay algunas herramientas que me crean grupos de Office 365. Y al crearse un grupo de 365 se crea el buzón, se crea el calendario, se crea el sitio de SharePoint, se crea una estructura de archivos, se crea un OneNote y toda esta cantidad de elementos están pululando en algunas partes de mi Office 365 y puede que con el tiempo empiecen a representar molestias o empiecen a dispersar mucho la información. Esta gráfica de aquí más o menos me indica las tecnologías con las que trabaja Teams. Entonces, Teams, todo lo que tiene que ver con la parte de mensajes, se utiliza un servicio de comunicación entre aplicaciones y por detrás se almacena en Exchange y se registra en Exchange para hacer temas de compliance, para poder habilitar el tema de búsquedas, de filtros, de antivirus y demás. El tema de las imágenes, cuando yo comparto una imagen, copio y pego una imagen en un chat, se almacenan en un servicio de almacenamiento en la nube y eventualmente llega a Exchange para hacer un tema de filtrado, de compliance y demás. Los archivos, si es que yo comparto un archivo en un chat, estoy chateando con una persona y le comparto un archivo, el archivo se almacena en el OneDrive for Business de la persona que comparte ese archivo. Y si el archivo yo lo adjunto en un equipo de Teams, el archivo de Teams se almacena en el Teams site o en el sitio de SharePoint creado al momento de crear este equipo. Cuando yo estoy llamando a una persona y la persona no contesta en Teams y tiene configurado su buzón, me dice, por favor, deje su mensaje después del tono, este mensaje de audio se almacena en el mismo buzón del usuario. Cuando yo hago una reunión, como por ejemplo una reunión de equipo en Teams, ¿sí? Hago un evento de calendario, invito a varias personas, nos reunimos, le pongo grabar, esa reunión se almacena temporalmente en Azure y luego se publica en Stream. Para los que no conocen, Stream es una plataforma de distribución de videos similar a YouTube, pero para acceso solo corporativo. Las reuniones de calendario, la invitación de calendario se almacena en el mismo buzón del usuario, los contactos se almacenan en el buzón del usuario y temas de telemetría se almacenan con otras herramientas internas de Microsoft. Entonces, Teams como plataforma utiliza otras plataformas de Office 365 para manejar videos, conversaciones, archivos y demás. ¿Ok? Entonces, muchas veces se han hecho capacitaciones, muchas veces se han hecho talleres y demás, y se crean varios equipos de prueba, que se llama prueba 1, prueba 2, se llama taller. A veces varias personas de la misma área crean un equipo para el área y luego se dan cuenta que ya una persona creó un equipo de recursos humanos y yo creé otro equipo para recursos humanos, o ya una persona creó un equipo de ventas y yo creé otro equipo para ventas. Entonces empezamos a utilizar bastante Teams y eso empiezan a generarme algunos problemas. Por ejemplo, proliferación de equipos. Yo como usuario final puedo ver que tengo 2, 3, 4, 10 equipos, pero ya sumando todos los equipos de todos los usuarios de mi empresa, es posible que un administrador vea que tenga 100, 200, 500, 2000 equipos creados en la empresa y muchos de esos equipos son equipos abandonados. Se los creó para un taller, una capacitación y luego no se los ocupa más. O los crearon los usuarios porque querían compartir contenido y luego ya se aburrieron, o luego empezaron a utilizar otra herramienta, o luego no quisieron seguir utilizando Teams, ocuparon el correo y quedaron abandonados. O a veces creo un equipo de prueba, le pongo de nombre test, hago 2 chats para ver cómo funciona Teams y luego ya dejo de ocupar la herramienta y queda un equipo vacío y yo me olvido de borrarlo. O a veces, como yo les decía, son equipos redundantes. Una persona crea un equipo que se llama talento humano, otra persona crea un equipo que se llama dirección de talento humano, otra persona crea un equipo que se llama recursos humanos y estos equipos posiblemente son para el mismo propósito, pero tienen nombres similares. Se ocupan para el mismo propósito, pero son
equipos con nombres similares. O a veces, también es un problema, no se usan estándares. Yo creo equipos que tienen el nombre completo de la dirección, otros equipos tienen un nombre clave, otros equipos tienen un nombre que no me dice nada, como prueba o como test, ¿sí? Entonces no hay un estándar. Y por último, no existen jerarquías. En los equipos de Teams o en los grupos de Office 365 no es posible anidar grupos, no es posible poner un grupo dentro de otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una página web, un sitio de SharePoint? ¿Sí? Yo puedo crear un sitio, o llamémoslo un subsitio, dentro de un sitio mayor. Entonces yo puedo crear un sitio para la empresa, un subsitio para una sucursal, un subsitio para un departamento. En Teams todos los equipos están al mismo nivel. Entonces no se puede poner un equipo dentro de otro. Para eso existen temas como los canales, pero como no existen jerarquías, pues generalmente pertenecemos a varios equipos que están al mismo nivel. Entonces, estos tipos de problemas se pueden solventar con algunas herramientas dentro de Teams. Otros problemas inherentes a la creación de equipos es que muchas veces los equipos se crean para compartir contenido, para publicar, para conversar, como chatear, y esto expone nuestra información a problemas de seguridad, a información que se borra, a compartir contenido con gente externa, a publicar cosas que no se deberían publicar, o a veces se sale del control qué tipo de información se comparte en Teams, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo se puede gestionar todo este tipo de amenazas, cómo darles un poquito más de control. Entonces vamos a ver algunas herramientas que me permite Teams para gestionar Teams como tal, ¿sí? La principal herramienta es el modelo de permisos que tiene Office 365 y que tiene Teams como tal, ¿sí? Entonces, para las personas que sean administradores de sistemas, Office 365 permite gestionar permisos de usuarios. Existe un permiso de usuario estándar, que es el permiso llamado usuario. Existe un permiso de usuario, el mayor de todos, que se llama un Global Administrator o un administrador global, que es un usuario administrador que puede hacer todo. El usuario administrador global puede manejar Teams, puede manejar OneDrive, puede manejar SharePoint, puede manejar Exchange, puede cambiar permisos, borrar a otros usuarios, manejar temas de facturación, cambiar contraseñas y demás. Eso es un administrador global. Pero para el tema exclusivamente de Teams, existen algunos roles que son como el que ustedes ven acá. Entonces tengo el tema del Service Administrator, que es un usuario que puede manejar todo lo relacionado a Teams. Entonces, este usuario puede manejar políticas, puede manejar quiénes son otros administradores de Teams, puede manejar distintos roles, puede ver reportes de Teams, todo lo que tenga que ver con Teams. Entonces, como ustedes ven los roles que hay acá arriba, hay un rol para cada plataforma principal. Pero si yo quiero ir un poquito más detalle, existen plataformas más específicas. Por ejemplo, un Teams Communications Administrator es un empleado que me permite manejar el tema de reuniones, de mensajes, de chats, de eventos en vivos como este. Tengo el especialista de soporte o el ingeniero de soporte. El ingeniero de soporte o el especialista me permiten crear tickets de soporte, o el especialista me permite llegar un poco más allá, ver analítica de datos y hacer un tema de analizar un poquito más profundamente para ayudar a resolver casos, ¿sí? Entonces yo tengo varios temas de roles que puedo asignar a administradores dentro de mi empresa. Adicionalmente, cada usuario que crea un equipo, la persona que crea el equipo, se convierte inmediatamente en un propietario del equipo. Un propietario del equipo es la persona que puede agregar a otros miembros, puede borrar el equipo, puede agregar canales o puede cambiar los settings del equipo. Por ejemplo, yo como propietario del equipo, yo puedo cambiar el logo del equipo, puedo definir otros propietarios y estos otros propietarios tendrán los mismos permisos para agregar miembros, podrán eliminarme a mí como propietario, podrán crear canales o cambiar las configuraciones del equipo como tal, ¿sí? Los propietarios tienen acceso completo dentro de su equipo. Cada miembro del equipo, sin embargo, tiene un subset de permisos un poquito más restrictivos. Un miembro no puede eliminar el equipo, un miembro no puede agregar a otros miembros, ni puede cambiar las configuraciones. Y en algunos casos, si es que la empresa lo amerita o si es que el giro de negocio lo amerita, yo puedo agregar a un invitado a un equipo. Un invitado es una persona de otra organización, una cuenta puede ser de Hotmail, de Gmail, de otro Office 365, de otra empresa que ni siquiera utiliza Office 365. Y a este invitado o a este usuario yo le doy acceso a mi equipo de Teams para que pueda colaborar conmigo, para que pueda
editar archivos, chatear, dar like, etc. Entonces, los invitados, por defecto, tienen menos permisos, no pueden borrar archivos, no pueden hacer ciertas modificaciones. Y estas cosas se los puede cambiar desde las configuraciones. ¿Quiénes pueden configurarlo? Pues el propietario del equipo. Un administrador de Office 365, a su vez, podría convertirse a sí mismo en propietario del equipo para poder editar los permisos de ese equipo como tal. Entonces yo tengo dos niveles. A nivel global tengo los administradores de Office 365 o a nivel de cada equipo tengo 3 roles que son propietario, miembro o invitado. ¿Qué pasa con los mensajes? ¿Sí? Muchas veces existen muchos mensajes que se envían entre las personas, hay un desorden entre las reuniones, los eventos en vivos. Entonces, cada usuario tiene un set de políticas que se pueden asignar. ¿Sí? De hecho, las políticas son más de 8 políticas diferentes que se pueden asignar. Las principales son políticas de mensajes. Una política de mensajes es una política que me permite configurar las opciones que se le presentan al usuario. Por ejemplo, un usuario por defecto puede editar o borrar los chats, pero yo puedo cambiarlo eso por política. O un usuario puede adjuntar archivos, o puede dar formato al texto, o puede agregar GIFs, o puede agregar memes. Entonces, todo este tipo de interacciones que el usuario puede hacer en un chat o en un canal, se lo puede editar con política de mensajes, como la primera que ven en la gráfica. La política de mensajes. También existen políticas de reuniones. Por ejemplo, esto controla todo lo que se puede hacer en una reunión, como por ejemplo, habilitar los micrófonos, compartir el video, compartir pantalla, que algunos usuarios sean simples asistentes, que hay un lobby antes de que las personas se unan a la reunión, que yo pueda integrar otras aplicaciones de chats y demás dentro de mi reunión. Estas cosas se controlan con la política de reuniones. Y políticas de eventos en vivo, que son políticas que rigen eventos como este. Este es un evento en vivo, entonces me permiten controlar los permisos de los usuarios, si es que los eventos en vivo son grabados, si es que va a haber una transcripción del audio del presentador a un texto para que los usuarios que no hablan el mismo idioma lo puedan leer, ¿sí? Y hay una política pequeñita, pero muy importante, que es la política de Teams, que me permite habilitar si los usuarios pueden descubrir canales o equipos privados. Pueden descubrir o crear canales de equipos privados, ¿sí? Entonces yo a niveles de políticas puedo controlar varios temas de mensajes y reuniones. Ahora, en Teams también se pueden integrar la telefonía. Entonces digamos que yo quiera hacer o recibir llamadas hechas a mi número de PBX en Teams, lo puedo configurar, ¿sí? Hay que hacer un tema de una integración con hardware y yo puedo hacer que todos los números de teléfonos fijos que van a oficina sean redirigidos a la cuenta de usuario de Teams. Esto es muy útil en estos tiempos de emergencia sanitaria porque ustedes saben, estamos trabajando en nuestras casas y quisiéramos como empresa seguir contestando los teléfonos que antes solo los podíamos acceder en la oficina. Entonces, una buena opción de hacer esto es redirigir la telefonía a Teams. Entonces, con respecto a telefonía, también tenemos políticas que se pueden configurar acá. Por ejemplo, el tema de las llamadas. Puedo configurar si se permite hacer forward de llamadas a un número, si se permite habilitar un buzón de mensajes, si es que se le permite hacer al usuario llamadas a través de la PBX o hacer únicamente llamadas internas a través de Teams. Si se utiliza el tema de identificador de llamadas, por ejemplo, si es que quiero que se muestre el identificador de llamadas a terceros, o puedo identificar números de parqueo de llamadas, y puedo dejar parquear la llamada en una computadora y me voy a coger la llamada en otro lado. Puedo escoger temas de enrutamiento, es decir, que a un usuario se le permite hacer llamadas a celulares, a otro usuario puede hacer llamadas internacionales. Si un usuario está en otra ciudad, pues se haga el enrutamiento a través de la PBX que está más cercana, o se haga el enrutamiento a través de la PBX que salga más barato a la empresa, ¿sí? O tal vez se haga el enrutamiento a través de la PBX que esté más cercana al destinatario. Se pueden hacer diferentes políticas de enrutamiento, o incluso se pueden definir temas de políticas de emergencia. ¿Qué pasa cuando un usuario llama al 911? ¿Cuál es la ubicación por defecto? ¿Se permite hacer un identificador de llamadas? Y temas como esos, ¿sí? Es una aplicación muy versátil y permite agregar aplicaciones. Entonces yo estoy chateando con alguien y puedo enviarle una encuesta, que sea un cuadrito donde el usuario puede escoger varias opciones. O yo puedo insertar dentro de Teams un flujo para que el usuario haga clic en aprobar o rechazar. O dentro de Teams yo puedo insertar un video de YouTube. O dentro de Teams yo puedo insertar
un análisis de tareas, puedo insertar un cuadro, puedo insertar una herramienta de terceros para seguimiento de ventas. Hay muchísimas, hay miles de aplicaciones que se pueden integrar dentro de Teams. Las integraciones pueden ser bastante sencillas, como un bot que me responde a preguntas sencillas, o puede ser una aplicación completa que me permite interactuar, agregar ítems y demás, ¿sí? Las aplicaciones pueden ser también una pestaña en un canal de Teams, ¿sí? Entonces, hay mucho tipo de aplicaciones. El problema de las aplicaciones, la ventaja es que es muy flexible, agregar mucha funcionalidad adicional a Teams a través de otros fabricantes, pero la ventaja es que yo le estoy cediendo información a terceros. Por ejemplo, yo agrego una encuesta y si la encuesta pide datos del participante, pues esa encuesta o los datos del participante van a ser compartidos con un tercero. Entonces, yo puedo controlar los permisos que se dan a las aplicaciones disponibles en Teams. Entonces, yo tengo 3 niveles de permisos. Permisos de aplicaciones de Microsoft, que son, por ejemplo, aplicaciones de Office, aplicaciones de Flow, Forms, Planner, aplicaciones de Office 365 que se integran en Teams. Puedo configurar permisos de aplicaciones de terceros, por ejemplo, aplicaciones como las que ven en la pantalla, como Zoom, como Trello, para que sean publicadas o no sean publicadas de Teams, o yo escoger qué aplicaciones se publican dentro de Teams, o yo puedo crear mis propias aplicaciones. Entonces, si yo tengo un poquito de conocimiento de desarrollo y quiero que mi aplicación web o mi aplicación on-premises esté disponible para los usuarios de Teams y se integre con los chats de Teams, yo podría controlar qué aplicaciones ven qué usuarios. Entonces, yo publico la aplicación en Teams y luego puedo controlar qué aplicaciones acceden. De repente, tengo usuarios del área de contabilidad que necesitan acceso a una aplicación. Entonces, yo me desarrollo una aplicación in-house y publico esa aplicación para los usuarios de contabilidad. Y por último, yo puedo controlar los accesos directos. Entonces, como ustedes ven, el cliente web de Teams y también el cliente de la computadora y el cliente del celular tiene una serie de accesos directos por defecto. En el celular, ustedes sabrán, los accesos directos están en la parte de abajo de la pantalla del celular, pero se puede controlar qué aplicaciones quiero que yo aparezca aquí a la izquierda. Entonces, digamos, yo no quiero que aparezca llamadas y que en vez de llamadas aparezca Yammer, o en vez de esto aparezca Flow, o aparezca Planner, o aparezca alguna aplicación desarrollada internamente. Entonces, yo puedo cambiar qué aplicaciones las aparecen a los usuarios. ¿Qué pasa con los usuarios externos? Un usuario externo es un usuario de otra organización. El usuario puede estar utilizando Teams o puede estar utilizando Skype for Business, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo interactúo con un usuario externo? Generalmente la comunicación tiene menos features. Vean en este ejemplo que no existen las opciones de insertar caritas, GIFs, como ustedes ven en un chat normal. Entonces, generalmente, dependiendo si el usuario externo utiliza Skype for Business o Teams, la cantidad de features disponibles en ese chat es un poco reducida. Entonces, si es que ambas organizaciones tienen habilitado el usuario externo, podremos chatear. Obviamente esto es un beneficio porque facilita la comunicación, pero a su vez también facilita compartir información interna. Entonces, ¿qué se puede compartir con Teams? Se puede compartir, pues, las organizaciones externas con las que se permita chatear. Yo puedo tener una lista blanca de organizaciones con las que se permite chatear o una lista negra de organizaciones con las que no se permite chatear, si es que yo habilito la integración con terceros. En el caso de Skype for Business, yo puedo habilitar la integración entre Skype for Business y Skype personal. Yo podría desde un cliente Skype for Business comunicarme con clientes de Skype normal utilizando la cuenta del usuario de Hotmail, o a futuro, para más tarde este año, se va a habilitar el chat directamente desde Teams con el Skype personal de los usuarios. Asimismo, existe otro tipo de usuarios que se llaman usuarios invitados. Un usuario invitado es cuando yo tengo un equipo y yo por alguna razón considero que es conveniente invitar a un usuario de otra empresa o un usuario que no tiene Teams. Entonces, digamos que tengo un equipo donde quiero agregar a contratistas, a proveedores, quiero invitar a una agencia de diseño gráfico y quiero que participe en mi team, en mi equipo con ideas. Entonces, yo habilito el acceso a usuarios invitados. Nuevamente, esto implica ciertos problemas de privacidad, de compartición de información. Entonces, si es que yo deseo habilitar los usuarios invitados, los usuarios tendrán la opción de agregar a sus equipos de Teams un usuario como invitado, as a guest, ¿sí? Especificando la dirección de correo electrónico completa. Entonces, cuando yo tengo
usuarios invitados, yo puedo habilitar ciertos permisos a nivel de administrador. Yo puedo permitirle a un usuario realizar llamadas, a un usuario invitado puedo permitirle participar en reuniones o tener mensajes directamente dentro de un canal de Teams como tal. ¿Okay? Son algunas cositas que puedo configurar a nivel de administración de Teams, que es más o menos qué es lo que se permite hacer a nivel de mensajes, a nivel de reuniones, a nivel de usuarios externos, usuarios invitados y telefonía y políticas adicionales. Hay otro tipo de gestión que se puede hacer en Teams, que es la gestión del contenido. ¿Qué es la gestión del contenido? Pues gestionar qué pasa con la información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la información que crean los usuarios? ¿Qué pasa con la información que borra? ¿Qué pasa con la información después de que un equipo se termina de usar? Entonces, aquí el primer punto para atacar este tema es adopción, es decir, es educar al usuario, ¿sí? Desde el paso de creación. Entonces, al usuario hay que decirle crear un equipo solo si es que es un grupo diferente de personas. Por ejemplo, si es que es el mismo grupo de personas que quieren hablar de un tema diferente, pues puedo crear un canal adicional en el equipo. Entonces, el equipo de personas son el mismo grupo de personas de la misma área o del mismo edificio, de la misma sucursal, pues agrego un nuevo canal en vez de agregar un equipo nuevo, ¿sí? Si es que un equipo ya no se va a utilizar porque los usuarios posiblemente ya están trabajando en un proyecto diferente, además, yo tengo la opción de archivarlo. Entonces, dentro de las opciones de un equipo, en la parte inferior, ¿sí? Yo tengo un botoncito que me permite ver los equipos que están archivados. Entonces, esos equipos quedan en modo de solo lectura para tener un histórico de las conversaciones, los archivos y todo lo que se interactúe en dicho equipo como tal. La ventaja de manejar los archivos es que los archivos o los equipos se quedan almacenados en línea y yo tengo la opción de restaurarlos, ¿sí? Si es que el equipo se creó por una prueba, se creó por un taller, es un equipo que ya no se va a ocupar más, la información se movió a otro lado, yo puedo escoger borrarlo, porque para un administrador de Teams van a ver que existe una proliferación poco grande de equipos, muchos de ellos muy pocos participantes o no se están ocupando para nada. Entonces, estos 4 pasos tienen que ir dentro de un proceso de adopción, un proceso de concientización al usuario final. No es cuestión de crear equipos solo porque Teams lo soporta, solo porque tengo la herramienta, sino crear los equipos cuando los necesite, cuando hay un grupo de personas que necesitan trabajar juntas. ¿Qué pasa con los archivos compartidos? Por defecto, todos los archivos que yo comparta en un equipo tienen, o los usuarios de un equipo tienen permisos de edición sobre los archivos de ese equipo. Y yo podía entrarme en los archivos de un equipo y compartirlos con usuarios externos, compartirlos con otras personas que están fuera del equipo y demás. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer acá. Por ejemplo, yo puedo cambiar los permisos de compartición a nivel de OneDrive o a nivel de SharePoint. Recordemos que lo que yo comparto en un chat se almacena en mi OneDrive, lo que yo comparto en un equipo se almacena en mi SharePoint. Entonces, yo puedo decir que se pueda compartir usuarios con cualquier persona, aunque no inicien sesión, solo con usuarios externos específicos, es decir, yo tengo que especificar la dirección de correo electrónico de lo que se comparte, solo con usuarios existentes o únicamente personas de mi propia compañía. Entonces, al poner estos permisos, si es que yo agrego un invitado, esa persona no podrá ver los archivos porque los permisos de los archivos como tal lo restringen. Entonces, una forma de controlar con quién se comparte archivos, pues establecer permisos globales a nivel de OneDrive, que aplica a mis chats, o de SharePoint, que aplica a los equipos. Otra forma de controlar esto de acá es a través de la vista de sitios en SharePoint. Entonces, si yo me voy al centro de administración de SharePoint en Office 365, yo puedo ver todos los equipos creados. Yo tengo una columna que me permite saber cuáles de esos sitios son sitios creados por Teams. Yo puedo saber el espacio utilizado, puedo saber la cantidad de miembros, y de aquí puedo escoger borrarlos, o hacer algunas tareas adicionales, cambiar los permisos y demás. Entonces, una herramienta muy útil es ir al centro de administración de SharePoint y cambiar los permisos desde ahí. Muchas veces pasa en organizaciones que los usuarios comparten contenido, pero ya no están compartiendo contenido por correo y empiezan a compartir contenido por Teams. Entonces, Office 365 tiene una herramienta muy poderosa que se llama búsqueda de contenido. Búsqueda de contenido, como su nombre lo dice, me permite
generar una búsqueda o lanzar una búsqueda a través de varios lugares dentro de Office 365, como por ejemplo buzones de Exchange, conversaciones de Teams, canales de Teams, archivos almacenados en OneDrive, en SharePoint. Yo puedo buscar alguna palabra, puedo buscar la palabra contrato, banco, cuenta, dirección IP, contraseña, ¿sí? Buscar por ciertos usuarios, y esta búsqueda va a buscar en todos los contenidos o en todos los sitios que yo le diga y me va a devolver resultados. En algunos casos, la búsqueda de contenido puede deberse a temas legales, ¿sí? Hay algún empleado de mi organización que está con algún problemita serio y yo quiero permitirle a un auditor o a una persona, a un perito, que pueda buscar información, ¿sí? Para determinar si es que ha habido culpabilidad o no culpabilidad de un usuario. En esos casos, para no darle las contraseñas o no darle una cuenta de administrador de F365, lo que puedo hacer es utilizar una herramienta que se llama eDiscovery. eDiscovery es parecido a la búsqueda de contenido, pero yo limito el acceso que va a tener la persona. Entonces yo digo quiénes son los miembros, quiénes van a crear esta búsqueda, ¿sí? Y yo en las propiedades digo a qué le voy a dar acceso para que busque. Entonces el usuario podrá buscar en los buzones que yo le especifique, en las plataformas que yo le especifique, y solo en ese tipo de alcance, en ese tipo de plataformas, buscar los contenidos que necesite, ¿sí? Por ejemplo, en caso de una investigación, en caso de que haya un perito, alguna persona de auditoría o demás. Existen otras veces en las que el contenido de Teams yo quiero que permanezca por cierto tiempo. Por ejemplo, si yo tengo información de impuestos, yo quiero que la información permanezca durante 7 años en mi empresa. O si es información legal, información de contratos, yo quiero que la información no se borre por N tiempo, porque quiero o sé que en algún tiempo esa información me servirá como respaldo legal. Entonces, Office 365 tiene una solución que se llama políticas de retención. Yo defino cuánto tiempo quiero que se almacene la información, en qué ubicaciones quiero que se guarde la información, qué contenido quiero que se guarde, por ejemplo, buzones de Office 365, carpetas de SharePoint, conversaciones de Teams, que es el caso que nos compete ahora. En algunos casos, dentro de un buzón de Teams, yo quiero un buzón de correo, yo quiero que se guarde la carpeta bandeja entrada, o quiero que si el usuario lo borra la carpeta elementos eliminados, no se borre de ahí, sino que Office 365 lo guarde. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Este tipo de archivos me interesa, quiero que se guarde por N cantidad de años. O quiero que si es que el archivo está eliminado, pues no se borre en 30 días o no se borre en un año, sino que solo haga ciertas formas de eliminar de forma adecuada. Entonces, esto me ayuda a proteger información cuando yo quiero retenerla, por eso son políticas de rotación, por cierto tiempo, por temas de compliance, ¿sí? Porque la ley me lo exige o demás. El tema de reportes. Microsoft Teams, el centro de administración de Microsoft Teams, tiene una herramienta muy poderosa de analítica de reportes que me permite saber muchas cosas. Por ejemplo, los dispositivos que utilizo, las reuniones que hago, los usuarios que tengo, los grupos que tengo, los miembros de un grupo, los archivos compartidos, las llamadas que realizo, ¿sí? Entonces, tengo muchas cosas bastante útiles. Si es que yo utilizo telefonía, tengo un panel exclusivo que me permite saber la calidad de llamadas, la latencia, si es que las llamadas se cortan, cuál es la expectativa o la experiencia de mis usuarios al realizar llamadas, ¿sí? Este tipo de reportes se los puede ver en Teams y me pueden ayudar un poquito a saber no solo la utilización de las herramientas, sino que también cuál es la experiencia del usuario, cuántos datos se desperdician, cuántos equipos han sido abandonados, hace cuánto se ha ocupado una herramienta, qué tan popular es la herramienta como tal y demás. ¿Sí? Entonces vimos un poquito de gestión que podemos hacer en Teams, vimos un poquito de cómo manejar el contenido, con quién se comparte. Y por último quiero mencionarles algunas temitas adicionales que se pueden manejar en Teams con respecto a la seguridad, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer algunas cosas como por ejemplo controlar con quién se comparten los archivos, puedo controlar la retención de los archivos o ver si es que se permite tener usuarios externos invitados. Pero Office 365 tiene una cosa muy interesante que se llama Data Loss Prevention. Data Loss Prevention me permite buscar contenido sensible. ¿Qué es contenido sensible? Contenido que tenga información como direcciones IPs, números de seguro social, números de tarjetas de crédito, cierta información al filtrada que es un poquito sensible que puede comprometer la seguridad de la empresa. Entonces, Data Loss Prevention es una herramienta que me permite
definir en qué ubicaciones voy a encontrar la información, por ejemplo, en mensajes de correo enviados o recibidos, en archivos guardados en carpetas compartidas de OneDrive en SharePoint, en canales de Teams y demás. Puedo especificar el tipo de contenido, si quiero buscar contenido de tipo financiero, de tipo de salud, de tipo información personal, una dirección IP, una tarjeta de crédito, etc. Definir qué acciones a realizar. Entonces, las acciones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, por ejemplo, que se bloquea compartir un mensaje de Teams o de correo, o puede ser un policy tip, es decir, un mensaje emergente que le ayude a educar al usuario: hey, ten cuidado, estás compartiendo información sensible, trata de compartirla por otro canal, ¿sí? Entonces pueden llegar de cosas súper sencillas como un mensaje de recomendación, o a cosas más complejas como bloquear el mensaje, notificar a un administrador, permitir al usuario saltarse la política, poner una justificación y demás, ¿sí? Estas cosas se pueden lograr con DLP. Las personas que no han manejado Office 365 tiene una herramienta que se llama el registro de auditoría. Entonces, el registro de auditoría registra todas las actividades realizadas en Office 365, tanto a nivel de usuario como a nivel de administrador. Entonces, yo puedo saber si otro administrador o otro usuario, por ejemplo, ha borrado un archivo, ha enviado un correo, ha borrado un correo, ha cambiado un permiso, ha creado un usuario, ha borrado un usuario, ha creado un grupo, ¿sí? No puedo ver el contenido, pero sí puedo buscar acciones. Y dentro de las acciones, como ustedes ven en los resultados, me dan alguna información. Me da cuál es la actividad que se hizo. Por ejemplo, borrar un archivo, crear un archivo, mover un archivo, borrar un correo, enviar un correo, cambiar un permiso, resetear una contraseña. Me da la fecha en que se realizó, me da la dirección IP del usuario que realizó este cambio, me da el nombre del usuario, ¿sí? Y algunos detalles de la actividad. Entonces yo puedo saber si es que esto se hizo desde algún dispositivo Android, si es que esto se hizo desde un portal, si es que se hizo en una plataforma, qué cliente de correo o qué cliente de Teams se utilizó para hacer el cambio. Sí, me da algunos detalles adicionales. Por último, Office 365 tiene otras características adicionales de seguridad que vienen dentro de los planes. Estos ya no son específicas de ninguna plataforma como Teams o correo, ya son de la plataforma como tal. La principal es autenticación multifactor, es decir, que yo además de iniciar sesión en Office 365, puedo solicitar que me llegue un mensaje de texto al celular o una llamada telefónica o notificarme en el celular para yo poder iniciar sesión. Tengo el tema de protección de identidades, es decir, que Office 365 puede registrar y puede detectar cuando hay una actividad anómala con la cuenta del usuario, como por ejemplo que alguien trata de forzarme para hacerme un ataque de fuerza bruta para identificar mi contraseña, o un hacker se conecta desde otra parte del mundo y temas así. Puedo hacer acceso condicional, es decir, configurar cuándo se le permite conectarse a un usuario Office 365, sea desde otra parte del mundo, sea desde su celular, sea a ciertas aplicaciones, sea que le permito conectarse desde su casa, pero tiene que utilizar autenticación multifactor o acceso a diferentes herramientas de Office 365 bajo ciertas condiciones. Puedo hacer protección de archivos, es decir, yo puedo encriptar archivos o encriptar correos y establecer permisos de solo lectura, edición, o que no se puede imprimir, no se puede copiar, no se puede reenviar, y hacer un seguimiento o una traza de los usuarios que han tratado de abrir este archivo encriptado. Puedo administrar dispositivos, puedo mandarlos a borrar remotamente, instalar aplicaciones remotamente, borrar solo la información de la compañía, mandar a configurar parámetros del dispositivo como la cámara, el Wi-Fi, etc. Office 365 tiene incluido detección de malware y ransomware en sus plataformas como Teams, OneDrive, SharePoint, ¿sí? Y muchas cosas más, ¿sí? Solo quería hacerles un repaso de algunas características de seguridad que ya vienen en Office 365, solo es cuestión de habilitarlas y configurarlas. Espero que les haya gustado. No sé si es que tengan alguna pregunta adicional, lo pueden hacer por el chat del evento en vivo que está acá. Igual también les quiero comentar que desde el miércoles 3 de junio vamos a tener consultas en línea sobre Microsoft Teams a las 2 de la tarde para Ecuador. Entonces pueden conectarse los miércoles a las 2 de la tarde y podrán hacer su consulta en línea a cualquier consultor técnico para que puedan tener una respuesta inmediata.
Les quiero dejar también el link donde está esta noticia está realmente en nuestra página web, en la sección noticias, valga la redundancia. Les voy a copiar el link también en el chat para que la gente pueda, si es que no ha ingresado antes, pueda entrar y pueda acceder los miércoles de estas consultas online. Ahí les pasé en el chat, entonces por favor, si gustan, les esperamos todos los miércoles desde el 3 de junio en adelante. No sé si tengan alguna consulta, por favor, como dijo Servio, háganos saber para poder responderles también.